Saludos. Buenos días. Ustedes allá Nosotros acá. y así estamos conectados. Y si estamos conectados, Avanzamos juntos. avanzamos juntos. Buen día, profesor Juan Carlos. Buenos días, maestro Josué Hernández. ¿Cómo están las cosas? Gracias a Dios, las cosas siempre bien. Qué Esperamos bueno, mejorar qué cada bueno. día más. Así es. Así Aquí es. presto como cada sábado a llevar información de actualidad a todo el Magisterio Nacional. Con este su programa, Actualidad Magisterial. ¿Qué le parece? Así es. Damos la bienvenida a cada uno de ustedes, maestros, maestras, también ese público general que como cada sábado a esta hora nos sigue. Hoy sábado 13 de noviembre, año 2021. Noviembre, mes de la familia. Está yendo el año, profesor. Claro que sí, mes de las familias, a la familia, perdón. Y a la vez también queremos invitarles a que nos sigan siempre en nuestro canal de YouTube, dándole a la campanita, suscribiéndose, comentando, compartiendo nuestro video. Recordad que este programa se queda ahí, aquí en esta plataforma, usted lo puede ver cada vez que Cada usted vez quiera. que quiera, eso es Y así. también que nos siga en Facebook e Instagram, así mismo como Actualidad Magisterial. Nos dejen su comentario ahí, ¿qué le parece? Exacto, exacto. Vamos a entrar de inmediato en materia, profesor. Así es. Y vimos esta semana activa, como las últimas que hemos vivido, ¿verdad? En materia de educación, sobre todo por los escenarios que se dieron en el transcurso de esta semana. Y vamos a iniciar hablando de una visita que le girara o le hiciera una comisión de maestros. El presidente. Entre estos maestros, directores y orientadores, así como psicólogos, al presidente electo de la Asociación Dominicana de Profesores, Eduardo Hidalgo, expresando una serie de necesidades que tienen, sobre todo el asunto de que trabajan con una sola tanda todavía a esta altura. Y podríamos decir, profesor, que el presidente electo ha sido una persona que se ha mantenido en la palestra pública en los últimos días. Ha estado haciendo una especie de periplo por centro, por diferentes medios de comunicación y en las redes sociales, sobre todo en Twitter. Sí, hay una serie de Twitter que han causado roncha y que dice él mismo, en voz de él, que preocupan a las actuales autoridades de educación. ¿Qué le parece si leemos alguno de esos Twitter? Hay uno que dice: tenemos que estar haciendo mucho ruido en el sistema educativo si las autoridades no prestan la debida atención para que se puedan resolver algunas de las crisis que hay, ¿verdad? Bajo salario, atención a los jubilados, todo eso lo publica el profesor Hidalgo. Sí. También dice que se requiere servicios médicos de calidad. El profesor electo Eduardo Hidalgo, ¿verdad? Partiendo de lo que usted está, de esas informaciones, él menciona, es algo que el 4%, el famoso 4%, que hace casi 10 años que se aprobó. Él dice que, ¿verdad? Durante gestiones pasadas hicieron muchos edificios de escuela, estancias infantiles, muchas cosas. Entonces ahora él plantea que llegó el momento para mejorar la calidad de los maestros. Y como se veía en la campaña, una de sus propuestas es $2,000 por maestros activos y sí, para dignificar los pensionados en cuanto a salario, plantea que sean $1,000, el equivalente, perdón, a $1,000, el equivalente en pesos para los maestros funcionarios, jubilados y pensionados. Como usted menciona, sí, perdón, escúcheme, el seguro que sea más acorde con la vida de ese profesional de la sí, educación. ¿Te iba a decir, maestro? Otro dos Twitter que me llamó poderosamente la atención fue, y partiendo de un anuncio que hiciera el incumbente de educación, es que él dice que hay 500 millones de pesos pendientes de pago a las maestras madres, ¿verdad? Por licencia de pre y posparto, cuando vimos en meses atrás, previo al proceso eleccionario de la Asociación Dominicana de Profesores, que el incumbente se despachaba diciendo que había saldado esa deuda. O sea, Fulcar. Sí, Fulcar dijo que había saldado esa deuda. Entonces, cuando el profesor Hidalgo publica esto, entonces uno se sorprende. Y tenemos que decir a quién le creo de entrada, ¿verdad? Pero nosotros que hacemos vida con esas maestras que tienen pendiente ese pago, sabemos que el anuncio hecho por Fulcar no se ha cumplido, porque conocemos casos de
años ya, Claro, 3 años. 4 años. Y no se tomó en cuenta. Entonces, según lo que vemos ahora, entonces podríamos decir que se hizo una especie de lista selectiva para pagar este incentivo, porque hay maestras que se le deben esos recursos ya con 3 y casi 4 años y más. Entonces, ¿a quiénes fue que se le pagó? Entonces, profesor, ¿A quiénes fue que se le pagó? tampoco, o sea, va a los medios, dice esas informaciones, pero tampoco cuando el profesor Eduardo Hidalgo le reta, Sí. tampoco, No sale a aclarar. tampoco contrarreta, vamos a decir, a lo que dice el profesor Eduardo Hidalgo. Entonces tenemos que creerle al último porque no ha sido desmentido, ¿verdad? Exacto, si usted no desmiente hasta que eso no sea verde, no, vamos a pintarlo de azul, entonces sigue siendo verde. Y Eso es lo que eso es, maestro, lo que está pasando. Así que escuchemos bien el planteamiento de Hidalgo, que ha sido hasta ahora coherente en lo que dice y lo que hace el profesor Eduardo Hidalgo, y que se otra brevemente, no sé qué es lo que está pasando con la prolongación de la, ¿cómo es? Juramentación De la directiva, y el nuevo CEN. Quiera Dios que no se cambie otra vez del Para 25, enero. porque es el 25 hasta ahora. Ojalá no digan, no, esperemos que pase año nuevo, vamos a hacerlo para enero. No. Parece que no quieren que el profesor comience su ¿Y por qué será? No sé, parece que preocupa a más. ¿Por qué será, amable? Sería bueno que los Sí, ¿por qué será? amables Que nos siguen, que nos hagan su comentario. ¿Por qué será que no quieren que se posesione ayuden a aclarar Eduardo esta Hidalgo? situación, Exactamente. Entonces, profe, continuando, otra vez, AMPROTEP, pasado jueves, actividad, otra vez. exigiendo las reivindicaciones que se le dan, o sea, porque un salario de 5.800 pesos que cobra un maestro, perdón, AMPROTEP, estamos confundiendo, AMPROTEP es los técnicos, sí, escúchenme, técnicos de educación, profesionales y técnicos de la educación, Asociación Nacional, que como siempre se han convertido como en INAVIE, que toda la semana bailan en lo que es las informaciones y los medios. El pasado jueves tenían actividad para el Palacio, ¿verdad?, Nacional, exigiendo, ya tienen, ¿cuánto? Un año Y exigiendo cosas de unos incentivos y derechos que adquirieron hace 4 años por ley y todavía no le han resuelto, y estas personas van a llegar a las últimas consecuencias para ver si logran las reivindicaciones que ellos están exigiendo, que por derecho, que no es un regalo, sino es un por derecho que le corresponde. Eso está estipulado en los acuerdos de 2017. Exacto, acuerdo del año 2017, perdón, y que todavía, entonces yo no entiendo, maestro, ¿cuál es la respuesta que le han dado? Ellos no solamente, según ellos le prometen, pero no se les cumple. Entonces usted sabe que este asunto de promesas llega a la fecha de pago y ahí queda evidenciado si se cumplieron los acuerdos o no se cumplieron. Usted recuerda en tiempo atrás que el señor Fulcar se despachaba diciendo que esa era la gestión del imperio de la ley, que iba a someter el Ministerio de Educación al imperio de la ley. Entonces eso es parte de la ley, profesor, doctor, porque doctor. Sí, doctor. Eso es parte de la ley, cumpla con eso y evite todos estos ruidos que hay, que usted toda la semana está en los medios de comunicación por incumplimiento de acuerdos, cosas que están previamente acordadas, solamente hay que cumplirlas, no hay que hablar más. Entonces, desde aquí hacemos un llamado a educación, que no sabemos, tanta improvisadera, profe, Sí, ya. Vamos a darle una pauta, trazarle una pauta. Al principio uno creía que era falta de experiencia, sí, pero ya uno tiene que vamos a trazarle una pauta desde acá. Diciendo que es una falta de si es que, por ejemplo, que no hay fondos, como se menciona por ahí. Un ejemplo hipotético, no hay fondos. Hagan eso gradual, por regional. En este mes le vamos a resolver a tal regional, o que la sometan como a una rifa, vamos a decir. ¿Cuál regional sale primero? ¿Cuál sale de otro? Entonces, son 18 regionales, o por 2 regionales por lo menos, para que no se turne más de un año. Dos regionales. Y ya, le resolvimos esta regional, ya, perfecto, ahora vamos con aquella regional. Eso es
una idea que le trazamos desde Sí, acá. sí. Si es que no hay fondo, que lo dudo, porque el 4% está ahí. Es que si se está cumpliendo con la ley, y hablamos de una gestión de gobierno, ¿verdad? Ya que supuestamente es transparente, que es apegada a las leyes, una gestión de gobierno que hablaba de un cambio que se supone se iba a cumplir con todo, no vemos las razones de por qué todas estas protestas, porque el tema que vamos a abordar A de continuación, inmediato también va de la va mano. los profesores, la Asociación de Profesores de Prepara con la MAPRE y la Asociación, la y acuérdese, maestro, que le hicieron un reajuste al horario, a las horas laborables de ese personal, que en principio se alegaba que las horas que trabajaban no eran suficientes para el reclamo de ellos, y parte de los acuerdos fue eso, organizar de nuevo el horario para hacer los ajustes salariales. Y ya vienen hace un tiempo trabajando ese horario y no se les paga en función de ese horario. Pero también, profesor, ellos reclaman que sean incluidos en el programa de alimentación escolar, para que le llegue la merienda, ¿verdad?, a las escuelas. Y nosotros creemos que ahí el INAVIE también debe jugar un papel interesante. Sí, pero Entonces, la merienda y me imagino que también el almuerzo. el almuerzo sí, porque ellos trabajan sábado y domingo. Y el corrido. Y el corrido. Es una jornada extendida prácticamente. Sí, sí. No tiene, tiene razón, entonces el 4% siempre preguntamos dónde está, qué están haciendo. Porque a mí con la gestión del imperio de la ley. Profe, a mí que nadie me diga que ese maquillaje que se le dio a los centros educativos. Algunos, porque hay algunos que se gastó el presupuesto. No podemos decir nombres por aquí, pero hay algunos que están todavía en el proceso. Que se gastó el presupuesto desde el año 2021 en ese maquillaje, en esa mueca que usan las mujeres, esta cosa, Marco y etcétera. Eso al inicio de esta gestión, acuérdese que en este mismo espacio hicimos la denuncia de que se utilizaron los recursos de la Junta Descentralizada sin ningún tipo de acuerdo, sin ningún tipo de justificación, sencillamente porque le pareció a una señora que había que pagarlo con ese dinero. Algo nunca visto, pero eso no lo menciona. Caprichos. Eso no lo menciona nadie. La prensa aquella que siempre está pendiente de todas las irregularidades no habla de eso. Y ese dinero nunca lo devolvieron. Es cierto, pero y eso entonces yo creo que ahí el ministerio quiso usurpar el proceso de un departamento que se llama Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, que es la entidad que todos los años garantiza esos útiles escolares. Son cositas que usted la ve hoy y siguen acumulándose ahí, y cuando viene a ver entonces vamos a perderla. No queremos meternos, introduciendo en río hondo, pero ¿qué pasa con esa prensa imparcial? Esa prensa algunos tranquila, periodistas imparciales que se indignaban en el pasado. Yo creo, profesor, escúchame que me interrumpa, yo creo que esa prensa se desconectó un poco cuando los medios de ellos se lo entregaron a educación, aquella vez, para que educación metiera por ahí la clase por ahí. Entonces ellos como que se desconectaron y esa información me parece que no le llegaron. Fueron contratos, digo cosa, y porque cuando se hacen licitaciones en el gobierno pasado, no importara de quién fuera el partido para la adjudicación y no sé ahora, porque como lo están construyendo uno no sabe. Claro. No han pagado ni un blog, uno no sabe. Profe, continuando en otro orden, se va
a reactivar el concurso de Ya se hizo el docente. anuncio. Sí, tenemos como unas plataformas para hacer simulacros en lo que tiene que ver para recibir el examen que dan para o sea, examen para optar, examen Para familiarizar el docente que va a participar en este proceso exacto, con la plataforma. exacto, o sea, para que los docentes vayan practicando en lo que es el concurso de oposición docente. Sí. Quedaron habilitados unos laboratorios, la UAS, la UNAPEC y la Universidad de Caribe Unida y la Pedro Enrique Sureña, para realizar prácticas en horario de 8 de la mañana a 9 de la noche. O sea, los postulantes que fueron 80... O sea, para ellos hacer esa práctica tienen que trasladarse a esas universidades. Sí, ojo, no es que van a darle concurso ahí para que no se confundan, sino que son como prácticas. Que interactúen con la plataforma. Se familiaricen. O sea, a coger confianza. ¿No? Exacto, conozcan la plataforma. Pero la pregunta es, profesor, ¿por qué eso no se hace como en años anteriores? Que había una aplicación que usted entraba por ahí desde su propia computadora, de su celular. Bueno, más Porque cómodo. entonces, personas que hoy se sabe que están trabajando y esperando el concurso no podían trasladarse a esos centros universitarios que usted acaba de señalar ahí para poder practicar. Entonces, estamos, no sé, yo no se sé. Hace difícil. Se hace difícil. Y supongo usted, profe, que puedan trasladarse. Imagínense acá en Santiago, que vayan a la UAS, que sean los postulantes de Santiago, ¿cuánto? 4.000. Sí. ¿Cómo van a menos que se roten de a 500 por día? Por día. También, eso es otra cosa. Eso es prácticamente para mantenernos, como le decía, en la palestra pública, dar informaciones, que la gente nos vea que estamos en algo, pero en realidad no hay una real solución con el anuncio. Sin embargo, profesor, también hay que señalar que tampoco se ha aclarado quiénes van a concursar, qué ha pasado con los que fueron y reprobaron, qué va a pasar con los que aprobaron, la primera pasaron, parte, como sí. hicimos nosotros, Sí. qué va a pasar con aquellos que no han podido depositar documentos, hay que depositar alguna documentación de nuevo, todo eso hay que aclararlo, señores, porque es que yo no entiendo, como que, por eso es que a última hora andamos corriendo por la falta de información. Lo que decíamos hace un momento, hay muchos medios que le pagan publicidad desde el Estado. Por ahí. Utilicen esos medios para orientar y también por las páginas de educación, varias, todas las instituciones, para que orienten y acerca una de cosa, eso. profesor, que bueno aclarar, esa pequeña cuña que ponen estas instituciones en los medios de comunicación son costosas, porque yo veo unos cuantos segundos y cuando veo los montos que publican por ahí aquellos periodistas que andan y gracias al poderoso que hay austeridad. Sí, Imaginémonos si que no no hubiera, hubiese austeridad. si no hubiera. Bueno, otra cosa también, profesor, con ese tema es que también vimos en uno de los tweets que se habla de que comenzamos mal, porque todavía no se ha llamado el representante de ADP y el profesor electo Eduardo Hidalgo dice que no puede, o sea, que comenzaron mal porque no se ha incluido al representante de ADP. Bien. Y hay que hacer. Entonces llaman a licitación a estos proveedores desde el Ministerio de Educación, o sea, a través del INAVI, ¿verdad? Pero después que participan en este proceso, ganan su proceso de licitación y los contratos son adjudicados entonces a otra persona que según ellos no cumplió con los requisitos e incluso en casos a personas que ni siquiera participaron en la licitación. ¿Y a quiénes serán esas personas? Esas son las denuncias que ellos hacen. Hay que señalar, profesor, que cuando un ingeniero o un proveedor del Estado, en este caso son los oferentes de los alimentos, de la jornada de escolar extendida, sobre todo el almuerzo, para participar en estos procesos de licitación se invierte unos recursos y un tiempo valioso. Entonces, que después que usted hace esa inversión, que usted gane esos procesos, se juegue con ese proceso, con la adjudicación del contrato, después que usted cumplió todos los requisitos que se le exigían.
Creemos que eso no es justo, profesor. Simplemente, vamos a decir, y es la realidad, por amiguismo político. Para favorecer ¿Qué es amigos, qué es para el- favores políticos. Para ser objetivo, ¿que es en esta gestión? No. También, Siempre se ha dado. Siempre pero se ha dado. No sé si es que antes no se protestaba, pero por lo menos ahora se ve con más frecuencia. Sí, no sé si antes era que se daba y la gente no acostumbraba a protestar, pero lo que hemos dicho en ocasiones anteriores. Mira, todos tienen derecho y si es para ayudar y cumple con los requisitos y cumple con la licitación, excelente. darle su contrato, Pero no que, un ejemplo, que nosotros dos fuésemos a un concurso de algo, lo que sea, cumpliéramos con todos los requisitos y después al final dijeran, no califiquen. Y que llamen a dos que quedan ni siquiera participaron. que ni siquiera participaron en la competencia. Entonces eso se ve muy Pero injusto. también, profesor, hay que señalar que en principios vimos en los medios de comunicación que se le adjudicaron contratos a proveedores que ni siquiera una cocina tenían, que era para comenzar a prepararse. Cuando en el proceso de licitación participaron proveedores con toda la garantía, con todas sus instalaciones ya hechas. Entonces, son de las cosas que uno todavía a esta altura, sobre todo, y hay que señalarlo, profesor, sobre todo en estos tiempos de cambios, donde se ofrecieron todas las garantías respecto a la ley, y que uno vea que está sucediendo estas cosas. Eso es Aconsejamos a esta entidad estatal que se adhiera, ¿verdad?, a los lineamientos de la ley. Eso se llama, excúseme la palabra, escupir hacia arriba. Así es. Y como siempre, Vamos a ver, profesor. en la vida es el pan nuestro de cada semana, siempre sabe. Sí. En otro orden, maestro, volvemos con Hidalgo. Eduardo Hidalgo, textualmente, dijo, si yo fuera Fulcar, Si yo fuera Fulcar, daría tiempo a que esta directiva de ADP se instale y participe en el concurso. Eso fue el presidente electo de ADP, el presidente electo. afirma que si fue, porque tiene razón, porque está bien, a la carrera, no vamos a hacer la carrera, sino hacerlo antes, y como decíamos hace un momento, que están buscando una manera de prolongar, Claro. que se instalen las nuevas autoridades de Y ADP, para comenzar los procesos sin ellos. para empezar, porque Entonces, profesor, vea, la ADP debe estar ahí. yo le puedo decir ahí, yo entonces diría, como mismo dijo el profesor Hidalgo, si yo fuera Fulcar, me llevaría de Eduardo Hidalgo. Exacto. Para que las cosas no se le compliquen. Como decía usted Porque el ahora, profesor sabe defender los derechos de su sindicato. como mencionaba usted ahora hace un momento, ¿verdad? El cambio de la ley, El imperio de la ley. administración, el imperio de la ley de hoy en día, de un año para acá. Entonces, como Eduardo Hidalgo, que no es un mango bajito, no es paja de coco, sindicalista. es Un nada sindicalista, el más, hombre sabe para qué fue electo. nada más pequeño, Para defender su clase. nada más pequeño, pero sabe, eso es una enciclopedia andante casi, podemos decir. Entonces, ¿cuál es el miedo, como decíamos ahorita, que se tiene de que se ataque ahora para el concurso y de prolongar la toma de posición de todas las autoridades? Esa combinación me llama preocupación. Sí, Y me llama preocupación, profesor, también como la serenidad y la tranquilidad con la que el profesor hace esta recomendación. Si yo fuera Fulcar, ¿verdad? Eso debe llamar la atención, porque a mí me llama la atención. no se me preocupa a mí también. A mí que me digan, mira, si yo fuera tú, Sí, no cojo por ahí por ese camino. Claro. ¿Y por qué? ¿Verdad? porque puede ser peligroso. Exacto. Entonces, no, pero uno hablando un poquito más en serio, yo creo que lo correcto sería que se espere, ¿verdad?, que se le dé participación, o si no, si queremos, ¿verdad?, agilizar el proceso, digámosle a esa nueva directiva electa, designen una comisión, Exacto, también. ¿verdad?, para que participe. Ya ellos pueden... Exacto, tienen derecho porque ya sí, son los y que van a ya la continuar. fecha de que debió tomar posesión ya pasó. La fecha que debieron tomar posesión pasó. Ellos han ido prolongando. 15 días. Son 15 días después del proceso. Y ya vamos para... No, hoy tenemos un mes. ¿Hace hoy las elecciones? Claro. Sí. No, antes de ayer, el jueves fue que hizo el mes, profesor. Fue a 13. Fue el Fue el 13. 13. No, el jueves estábamos a 11. Sí, sí. Hoy estamos a 13, bro. Es verdad, yo estoy. Sí, sí.
Bueno, profesor, entonces vamos a ver qué dice la ADP en Maimón, Provincia Monseñor provincia Noel. Monseñor Noel. La misma de la provincia de Senador. Donde comienza el Cibao, por ahí. Sí, la provincia de Senador aquí, Senador. de los colegios y cosas. Sí, del hombre que ataca los colegios. Sí, El sí. que fue esta semana con una caja a la mesita, una caja de papeles ahí. Lo vi sentadito con García Fermín. Sí. Entonces, esta seccional de ADP se queja en Maimón de que las condiciones de los centros, faltan aulas para sobrepoblación, ¿verdad? Faltan aulas para atender a la población estudiantil, pero también se quejan porque el personal docente, el personal administrativo y de apoyo no se le ha completado los centros. Sobre todo, dicen ellos, que se hizo una cancelación masiva sin prever, ¿verdad? Sin planificar lo que iba a suceder. Esta es una información que la conseguimos de un artículo del profesor y periodista desde La Fuente, Carlos Lara, nuestro amigo. Sí, sí. Profe, ese grito de Maimón en el centro del país, sí, eso es como un reflejo de lo que ocurre a nivel nacional, con las cancelaciones masivas. Sí. ¿Verdad? Ok, que cancelen no es el delito. Pero cámbialo uno por otro. Exactamente, sabemos que hubo un cambio de administración pública del Estado, pero si sacaron a Juancito, mientras Pedrito que de la nueva administración. Sobre todo, profesor, sobre todo cuando hemos visto los dirigencias del partido de gobierno peleando por empleo, entonces ahí tienen fuente de empleo. Claro, gente ahí. Claro, hay vacantes, hay espacios. Ahora, profesor, otra cosa que nos llama la atención de esa denuncia o de esa protesta que hace esa seccional de Maimón es que ellos dicen que lo que se vive en los centros educativos entra en contradicción con lo que se vivió el pasado viernes de la elección de la CONAMA, de la nuevo directivo de la Cooperativa Nacional de Servicios Múltiples de los Maestros. O sea, el otro viernes. Sí, eso fue el día, ¿cómo estábamos ya? El viernes 5, sí. Él dice que los profesores de esa zona no pudieron entrar al salón donde se iba a ejercer el derecho al voto, porque ya tempranito las autoridades distritales y regionales de educación llenaron el salón con personal administrativo. Entonces dice, hizo un cálculo así, como lo hacemos, ¿verdad? Rapidito, y dijo, pero si toda esta gente que está aquí, que son administrativos, lo distribuyen en los centros que tenemos aquí, sobra personas. Entonces, se hace la pregunta a él, si es que esa persona cobra y no trabaja, o si es que en ese proceso participaron gente que no tenía que ver. Entonces sería bueno que las autoridades de esa zona y también las nacionales, que son las responsables de hacer los nombramientos, aclararan esa situación, porque no solamente en Maimón, profesor, en todos los centros de votación se vio abarrotado como nunca se había visto ese proceso. Ese proceso fue participativo, fue bien masivo, y la queja de los maestros sigue siendo colectiva, que no tenían forma de entrar a los salones donde se estaba ejerciendo el derecho a voto en esa asamblea, y que los pocos que podían entrar tenían que estar de pie, porque tempranito, antes de las 8 de la mañana, ya estaban llenos los espacios de personal administrativo. En el sur profundo hubo denuncias de un distrito cooperativo que entraron empleados de otras instituciones que no eran de educación. Claro, profesor, por aquí pasó lo mismo. Nosotros estuvimos tranquilos, ¿sabes? Pero también vimos por aquí al hombre que dice que en República Dominicana no hay apagones. Eso fue en Andrés Cuento, ¿qué le dicen? En ADP fue eso. En ADP andaba en los centros de votaciones también. ¿Y qué tiene ese hombre que ver con educación? Porque yo sepa, él era un abogadito ahí en el Palacio de Justicia antes de ser incumbente del norte, entonces nunca he visto dónde hacer esquina. Lo dijo usted una vez, tal vez por si se dañaba la luz. Pues se dañaba la luz, y había alguien que necesitaba asistencia legal, porque también es abogado. Entonces, bueno, hay que ver, profesor. Profesor, ¿qué le parece seguir con más informaciones? Y esas autoridades que le busquen solución a esa problemática. También los que estaban ahí, exactamente, claro, regionales y distritales. Sí. Creo que Bonao, eso es la regional de Cotuí. Sí, la 09, ¿no? La de Cotuí, la de Cotuí, sí. Entonces, profe, en otro orden,
los empleados, el presidente de la Asociación de Empleados de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS, Problema por ahí también. sí, aceptaron la propuesta del aumento de un 15%, aunque, claro, hay un sector quizás que dice que no, que es un mísero, es un aumento mísero para cómo está la inflación. Pero como dicen por ahí, para nada en la boca un diente es algo, sería que dicen la mayoría. Sí. Y ojalá, en un momento, ese no fue el señor que hizo el desorden. Sí, que rompió una ventana, una cosa ahí. Sí, ese mismo fue el presidente de la Asociación de Empleados de la UAS. Nada, entonces aplaudimos. No hemos visto, profesor, que se tomó con decisión, que se tomó con esa acción, Ah, ok. porque esa es mi forma de protestar, sobre todo en un centro de alto estudio. O sea, fue en el local, me parece, de la en el asociación. local de la asociación, rompió todas las ventanas. Entonces, pero usted sabe que esos locales están dentro de los recintos universitarios. Ok. Entonces ahí están las oficinas de ellos. Entonces, a ver si los estudiantes no se preocupan tanto con esta sobresalto que siempre suceden en la UAS y ya se atiende a la universidad, porque cada vez que viene un proceso lesionario interno de la UAS, usted oye promesa de que se va a reclamar que se cumpla con el aumento salarial, que se cumpla con la ley, y la protesta siempre igual. Viene la gestión y va otra, y siempre en la UAS hay problemas. Exacto. Bueno, profesor, entonces en otro orden también tenemos, el MINES recuerda a estudiantes y profesores Con síntomas. que los que tienen síntomas no deben estar en los centros educativos. El MINES recordó que el protocolo general sigue en pie. Claro, Sigue en pie, y que cuando hay síntomas masivos o alguien aparece con el contagio del virus, hay que aislarlo, llevarlo a su casa. Que conste, los centros educativos, muchos están haciendo malabares con respecto a los insumos también. Eso está bien, que la educación recuerde eso, porque debemos cuidarnos todos. Sí. Pero sabemos evitar, ¿sabes?, la situación mundial que anda. Sí. Pero a pesar de eso, también la educación presiona por otro lado. No sé, siempre en años normales, vamos a decir, bueno, este ya es normal porque entramos presencial. Estamos presencial. Siempre la primera o la segunda semana del inicio de vacaciones, puede ser de Semana Santa, de Navidad, envíen la asistencia, pero ya estamos a 13. Hoy estamos a 13. Sí. Tenemos de noviembre. Casi dos meses. Y eso todos los días que hay que enviar Diariamente. por grupo de WhatsApp y también por a la plataforma de CIGER. y una plataforma de CIGER de los distritos. Entonces, por aquí dando y por aquí rogando. ¿Cómo es el asunto? Con el mazo va. Sí. Ajá, exactamente. Entonces, profesor, esta información sale a relucir debido a la alta incidencia que ha tenido y denuncia de diferentes zonas del país, que se dice que hay contagios masivos, tanto en estudiantes, adolescentes, como en personal docente y administrativo de diferentes centros, y otros tienen síntomas muy comprometedores. Entonces, la semana pasada vimos que se decía que ningún centro o autoridad del centro educativo tenía potestad para suspender la docencia. Entonces, por otro lado, dice que todo el que tenga síntomas o salga positivo lo mandan a su casa. Entonces, en ningún momento se piensa en el escenario que se le presenta a ese equipo de gestión. Que no tiene potestad para parar docencia, dice educación. Dice educación. Entonces, aún cuando que tiene que ser salud pública que diga sí, ya no se puede más. Entonces, las unidades de base de ADP. De la ADP, la misma sociedad del padre, amigos. Están potestados. Entonces, porque hay que esperar, escúchame, profe, me dice una escuelita que esté en lo profundo de una montaña, que ni señal haya. Cuando viene a salir a relucir todo lo que está hay pasando. Que esperar el permiso de salud pública o lo que sea, no. Parece que sí. Entonces vamos a estar un poquito más conscientes de esta situación. En los centros educativos se está haciendo malabares, como dicen en mi campo, ¿verdad? Yo recuerdo a mi abuela que decía hacer de tripa corazón. Eso están haciendo los centros educativos, sobre todo esos equipos de gestión que tratan de dar lo mejor de sí
cuando tienen 1, 2, 3, 4, hasta 5 y 6 maestros con el virus, otros que están con síntomas, se hacen la prueba y tienen que esperar en su casa, lo mandan a apartarse hasta que le dan los resultados. Entonces, todo eso se siente en ese centro educativo. Así Y tenemos una autoridad de educación diciendo que no se puede suspender la clase. Entonces, vamos a ver qué va a pasar ahí. Siguiendo en ese mismo, vamos a decir, no, hablando de la situación que se está dando, un caso muy lamentable en San Juan de la Maguana. Caramba, el profesor. De un profesor y pastor que murió del virus ese que nos afecta. Según, fue la segunda vez que le dio, no se había vacunado. O sea, pues entonces entendemos. Pero andaba, hay que señalar que ese pastor y maestro, ¿verdad? Lamentamos profundamente lo que ha sucedido, el desenlace que tuvo, pero la información que surge dice que el profesor andaba en los centros de votación el día de las elecciones de cooperativa, cantante y sonante, hablando con todo y sin mascarilla, muchas veces lo vieron. En cooperativa, okay. O ADP. En la cooperativa, en la asociación en la elección de cooperativa el día 5. Y ya cuando, si ya falleció, en la fecha que falleció, eso quiere decir que ese día ya estaba sintiendo buenos síntomas bien agresivos. Bien pronunciados. Entonces, también tenemos que apelar a la conciencia, ¿verdad? Y quisiéramos que cada uno, señores, cada uno que sienta un síntoma, no se calle, cuídese, sobre todo usted, para que no lleve el daño a otro. Esto es un asunto ya de conciencia para poder sobrevivir a esta situación que nos ataca silenciosamente. Y hay personas todavía que primero no se quieren vacunar y segundo no se cuidan. Exacto. Sí, así es. El fenecido correspondía al nombre de Jorge Luis Peña. Muy querido. Decían Jorgito. Sí, lamentamos este hecho. Un dirigente un líder comunitario, y activista de la corriente magisterial, Juan Pablo Duarte. Okay. Muy activo, muy bueno, querido por muchos maestros. Entonces, nos identificamos, ¿verdad? Y lamentamos. Y expresamos la condolencia a sus familiares. A su familia, a su compañero de trabajo. Y paz a su alma. No es fácil perder a un ser querido, no es fácil. Sí. Y por eso hacemos un llamado tan insistente. Tomemos conciencia, vacunémonos y protejamos a nosotros mismos y los nuestros. Sí. No es fácil, profesor. Profesor, entonces seguimos entonces con la información lamentable. En el sur también. En el sur, la policía ha apresado al supuesto asesino de la maestra aquella que estaba desaparecida. Y que luego apareció Angelina Cuevas, ¿verdad? Ella apareció estrangulada en un tanque en su vivienda. Según la policía, ya el apresado confesó haber sido él que la estrangulara. Se llama Rufino González Matos, quien era pareja sentimental, quien fue pareja sentimental de la maestra. Y uno se pregunta hasta cuándo vamos a estar llorando personas, mujeres sobre todo, víctimas de estos celos y de estas situaciones. Caramba, qué lamentable. Entonces, una persona que se supone ya es parte de usted, que algún vínculo, algún aprecio tiene usted que sentir por ella. Claro. ¿Cómo que usted va a disponer de su vida así, de esa forma? Estrangularla, profesor. Imagínese que el que estrangula a una persona se supone que tiene que estar mirándolo cuando se está muriendo. Entonces uno se como que trata de imaginar ese escenario y no hay forma de uno entenderlo, no hay forma. Entonces, paz al alma de la maestra y a la justicia que le aplique todo el peso de la ley siempre y cuando confirmen que fue el que la exactamente. La justicia terrenal se encargará aquí, después la justicia divina. Si es que no, ¿verdad? Tiene un arrepentimiento, aunque ya una frase sacrilegia, a palo dado ni lo quita. Es sacrilégico una frase. Bien, entonces, profe, continuamos al tema número 12, con respecto a lo que es el nuevo comité hablábamos hace un rato nacional, de que estaban prolongando
la toma de La toma de posesión. posición de esa nueva directiva. Entonces tenemos una nueva directiva. Hay que decirle, el Consejo, el CEN, Consejo El Comité, el Comité Ejecutivo Nacional. Nacional de la ADP consta de 21 miembros y quedó repartida, ¿verdad?, de una manera Equitativa en cierto modo, pero vamos a decir, en otro nadie fue- tuvo mayoría absoluta, es la palabra. Así es. Tenemos que de los 21 puestos, 10 puestos fueron para la Hostos, 8 para la Alianza, Juan Pablo Duarte, Peña Gómez, Fuerza Magisterial, 2 para la Narcisazo, Espacio Narcisazo, y 1 para el Emilio Prudón, ese es Primitiva Medina, el Emilio Prudón. Definitiva. Ahí están los 21. Así es. Los 21 Profesor, pero es bueno que usted le lea los cargos, porque ahí y los nombres. La Eugenio María de Hostos consiguió unos puestos clave ahí. O sea, los nombres también los Los mencionamos. nombres, sí. Bueno, de un momentito, aquí vamos a leer el discurso en el que estamos, ¿verdad? Estamos Sí, sí. presidente, como todos saben, Eduardo Hidalgo, primer vicepresidente Víctor García, Víctor García, segunda, profesor. el Faraón. Sí. Segunda vicepresidenta, Muy bueno. Xiomara Guante, secretario general Julio Canelo, secretario de Organización y Estadística, Juan Núñez Batista, secretario de Educación e Información Sindical, Zoraida Trinidad, secretario de Reclamos y Acción Reivindicativa, Miguel Félix, secretario de Finanzas, Tomás Pichardo Martínez, secretario de Relaciones Públicas y Comunicaciones, Franco de los Santos, secretario de Asuntos Internacionales, Auradicia Heredia, secretario de Seguridad Social, Máximo Santiago, secretario de Asuntos Docentes y Pedagógicos, Génesis Santos, de Investigación y Cultura, Humberto Santos, de Equidad y Perspectiva de Género, Franklin Ferreiras, de Atención a Jubilados y Pensionados, Miguel Ángel Fernández, de Medio Ambiente, Isaías Solano, de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, Sixto Alfredo Gavín, de Deportes y Recreación, Luis Gabriel Ventura, de Actas y Correspondencias, Ángel Francisco Cuello, primer vocal, Primitiva Medina Tapia, segundo vocal, Zenón Padilla. También tenemos, profe, lo que es el Consejo Nacional de Comisarios, Vigilancia, El Tribunal Disciplinario, como se llama. el Tribunal Disciplinario, sí. Tenemos al presidente Sandy Rafael Santos, vicepresidente Tirso Mosquera, secretario Juan del Santiago Cuevas, primer vocal Menegito de la Rosa, segundo vocal Alejandro Martínez Paulino. Ahí están ellos los Y está la nueva directiva del y el- Comité Ejecutivo Nacional de la ADP. de la ADP. Así que Entonces, profesor, me dice el encargado técnico, nuestro director técnico, que nos queda poco tiempo, pero antes vamos a señalar la El plantón. denuncia, el plantón que le hiciera el director regional de San Juan a en una reunión, a una reunión que él convocó. Entonces convocó a una serie de maestros que tenían una queja, en total creo que son 84 maestros, ¿verdad? Que tienen la queja de que trabajan muy retirados de sus casas y tienen que trasladarse muy lejos. Tienen que levantarse a las 4 de la mañana una parte, otra parte a las 5 de la mañana para poder organizar su casa y poder llegar a tiempo a su lugar de trabajo. Entonces, ellos han venido reclamando de que se le acerque a su casa, ¿verdad? Porque eso es bueno señalar que en el año 2000, cuando la encargada de ética hoy era la vicepresidenta y secretaria de Educación, había un incentivo que era por ese concepto de distancia laboral. Entonces ella, en coordinación con el entonces presidente del gremio, que era Eduardo Cuello, acordaron que ese incentivo se iba a quitar porque se iba a acercar cada maestro a su casa. Entonces quitaron el incentivo, pero esos maestros siguen padeciendo esa situación y ahora sin incentivo gracias a la flamante gestión de 2000-2004 y la gestión en ADP, que bueno que se sepa también, de Eduardo Cuello y Milagros Ortiz Bosch, que era vicepresidenta y también secretaria de Estado. Entonces, es por ahí que ustedes tienen que mirar la cosa, profesor. La historia no se equivoca. El director regional corresponde al nombre de Salvador Ramón Moreza. Sí. Aparece alias Allende. Allende le dice. En el municipio de Boechivo, donde dejó un grupo de profesores
esperando, le dio un plantón. Le dio un plantón, Como dice. 84 maestros. Tenía convocado para buscar una solución a su situación y cuando ellos llegaron, entonces encontraron las oficinas cerradas, De un Bochi. candado. Entonces, profesor, llegamos al final. ¿Qué le parece? Así es, gracias a todos ustedes por habernos acompañado. No siempre de invitar, o sea, siempre invitarles a que nos sigan en nuestra plataforma, Sí. compartan estos programas, estos espacios. No olviden dejar su comentario, Sí. suscribirse y seguirnos en nuestra plataforma en Instagram y Facebook. Y Facebook. Saludamos a todos esos maestros que nos siguen cada semana. Que Así sigan es. ahí y que nos apoyen. Así Hasta la es. próxima semana. Así es, ya ustedes saben, nos vemos Dios mediante el próximo sábado, una entrega más de tu espacio, Actualidad Actualidad Magisterial. magisterial. Bendiciones.